¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. En minutos nada más lo tenemos con nosotros ya Eduardo Aliberti, un gran periodista, para hacer el análisis de lo que es esta actualidad que nos toca vivir en el día a día. También va a estar con nosotros, y ya está en el estudio, el periodista Alejandro Fabri. Es una noche de lujo aquí en Recalculando. Pero yo quiero empezar el programa diciéndole que en muchos aspectos la felicidad para muchas personas incluso es la ausencia del miedo. Y vamos a hablar del miedo esta noche, vamos a hablar de la incertidumbre. Usted ya lo está viendo allí en la pantalla. Y como cada noche yo también le voy a traer una historia. En este caso eché mano de un genial escritor, Vladimir Nabokov, el autor de Lolita. Pero no voy a usar a Lolita, voy a usar en esta noche otra historia, una historia que se llama Invitado a una decapitación. Una de las historias por las cuales Nabokov estaba de lo más orgulloso. Y ya prácticamente sin solución de continuidad, lo tenemos a nuestro personaje principal, de nombre Cincinnatus, un reo, una persona que ha sido sentenciada a muerte por un crimen que en ningún momento, en lo que es este relato, en lo que es este invitado a una decapitación, está mencionado. No sabemos qué hizo Cincinnatus, pero sí sabemos que tiene que cumplir una sentencia y que esa sentencia es morir decapitado. Y a partir de allí asistimos a lo que es seguramente una existencia para Cincinnatus que va a tener mucho de miedo y va a tener mucho de incertidumbre, porque lo encontramos en las primeras páginas ya totalmente recluido, prisionero, en prácticamente 1 metro cuadrado, sufriendo en forma abrumadora lo que es no solo una penumbra que lo rodea, lo que es no solo estar sumergido prácticamente en la soledad, sino también abrumado por las infinitas rejas, por las infinitas cerraduras, por las llevas que llevan y traen lo que son las clausuras de los ambientes. Es un ambiente sumamente opresivo, es un ambiente donde todo resuma a temor. Y son los elementos que nos van a servir para pensar quizás si en algún punto la incertidumbre y el miedo no son el peor castigo que una persona puede tener. Incluso alguien sentenciado a muerte, incluso alguien como el personaje de esta historia. Y yo le marcaría que hay 2 momentos centrales en este relato. Hay muchos más también, pero yo quiero concentrarme en 2. El primero, lo obvio, lo lógico. Alguien que es sentenciado, alguien que ya está prisionero, experimenta lo que es una reducción de su vida material, sus posibilidades. Y prácticamente lo que nos transmite este protagonista, este personaje, es que su vida se redujo y que hoy lo más importante tiene que ver con quién lo visita en la cárcel, incluso el propio carcelero, con los diálogos que mantiene con el director de la prisión, con la hija del director de la prisión, con su esposa. De eso está hecho su día a día, de eso está hecho su cotidianeidad. Pero quizás el dato más relevante, esto que a mí me gusta remarcar esta noche, habla de cómo al mismo tiempo, a medida que se reduce su vida material en la prisión, se empieza a amplificar, se empieza a expandir lo que son las posibilidades de lo sensorial, aquello que le traen los sentidos. Y usted ya va a ver por qué. Porque empieza a prestarle más atención dentro de lo que es ese silencio abrumador. ¿A qué? A una voz que llega de lo lejos, al eco de un ruido, a un susurro, a un grito, a un espectro que él imagina que está en algún lado, dentro de lo que es esa penumbra, a una sombra que se proyecta en la pared. Todo eso está hecho para él de una cifra, de una seña. Es un símbolo, es un signo. Él quiere descubrir algo. Hablamos del protagonista, hablamos de Cincinnatus, porque la pregunta que se sostiene a lo largo de todo el relato, y los invito a que lo lean, la pregunta es, ¿cuándo me voy a morir? Que es algo que no está dicho, y que es algo que él busca detrás de cada situación, de cada escena, atrás de, en todo caso, de cada diálogo, de cada conversación que tiene, de cada señal. Él sabe por qué va a morir porque ha sido sentenciado, porque ha cometido un crimen. Él sabe dónde va a morir en esa prisión. Incluso sabe cómo va a morir decapitado, pero no sabe cuándo. Y hacia así van todos los esfuerzos de este personaje.
de Cincinnatus. Es un ecosistema de angustia, es un ecosistema de incertidumbre, es un ecosistema donde el tiempo está totalmente transigido, determinado, donde el final da la sensación de que es inminente y donde todo esto que resuma angustia al mismo tiempo se enfrenta con la posibilidad de que esta persona, de que Cincinnatus lo enfrente con dignidad. Pero está claro que a medida que vamos profundizando en el libro, a medida que nos metemos más en la historia, descubrimos que Cincinnatus vive cada momento, vive cada hecho, vive cada palabra como si fuera la última. Vive cada escena como si fuera el final de su vida. Ha muerto y muere innumerables veces a lo largo del libro. Cada mañana, cada tarde, cada noche. Muere porque no hay detalles sobre cuándo es finalmente que va a dar un paso al costado, cuándo es que lo van a ejecutar. Y de eso está hecho este libro, de eso está hecha esta obra, donde la incertidumbre, como le digo, acampa a sus anchas, pero sobre todas las cosas, donde uno puede aproximarse a esta historia de distintas maneras. Uno podría pensar que estamos ante la presencia de una historia que es producto del absurdo, que es producto de lo irracional. Mire, le digo más, podríamos pensar que es una broma de algún dios, una broma cruel, por cierto, una especie de Truman Show aplicado a Cincinnatus. Pero, ¿sabe qué? Yo esta noche elijo pensarlo de otra manera. Elijo pensar que este hombre sufre los embates de alguien que le descarga incertidumbre, que le descarga miedo, y que es, en definitiva, una superestructura burocrática la que se encarga justamente de hacerlo, que le aplica pequeños shocks, no shocks eléctricos, que son de tortura, pero sí también hay una tortura, porque esa incertidumbre es propinada permanentemente por esta superestructura que es muy parecida al Estado, que es muy parecida a un gobierno. Mire, yo quiero plantearle esta noche si en algún aspecto, y ya abandonamos la historia, los argentinos no hemos naturalizado la vida de todos los días con altas dosis de incertidumbre. Quiero preguntarle si no somos una especie de Cincinnatus, si de alguna manera tratamos de recuperarnos día a día y nos vuelve algo que nos vuelve a dar un mazazo, que nos vuelve a dejar en medio de la incertidumbre y que obviamente nos termina generando lo que es un miedo atroz. ¿Y cuánto se parece esto también a lo que algunos llaman la doctrina del shock? Esto es cuando los estados, cuando los gobiernos aprovechan una determinada crisis, puede ser una crisis externa, pero también puede ser una crisis doméstica. ¿Para qué? Para introducir cambios, para hacer modificaciones que de otra manera, si no fuera en un contexto de crisis, serían ampliamente rechazados por una parte muy importante de la sociedad. Esta es la doctrina del shock. Esto es de alguna manera lo que prefigura un genio de la escritura como es Vladimir Nabokov en este invitado a una decapitación. Mire, le digo cuál es mi hipótesis esta noche. Mi hipótesis es no solo que el gobierno ha utilizado la crisis, esta crisis que todavía persiste en la Argentina, para hacer modificaciones profundas, para llevar a cabo lo que es una modificación de raíz neoliberal, es cierto, sino que además de alguna manera, piénselo conmigo, lo invito a que lo debata en su casa, si de alguna forma también este gobierno no ha acompañado esa crisis, si no la ha legitimado, si en algún punto no ha omitido echar mano de algunas herramientas que podrían, como mínimo, haberla suavizado, y en todo caso la utilizó políticamente y la está utilizando en términos políticos. Repasemos juntos, si le parece, un gobierno que arrancó con una devaluación muy fuerte, que generó inflación, que liberalizó lo que es el ingreso y egreso de capitales al país. Pero fíjese qué le pasó en su casa. Le subieron las tarifas, le subió la luz, el gas, el agua, le subieron la nafta, subieron los peajes y en el medio subieron los impuestos que gravitan en cada una de estas facturas, porque cuando le suben la luz, también le suben los impuestos que se le giran al erario público. Y además a eso vino otra tanda nuevamente, con otra suba de tarifas, y así podríamos seguir hasta que llegamos a esta crisis financiera. ¿Qué hizo el gobierno? Acudió al Fondo Monetario, y después del Fondo Monetario nos encontramos con una devaluación de más del 50% y con una recesión que ha generado una caída de las expectativas enorme.
Pero no solo eso. Mire, yo le propongo esta noche que pensemos si no han cambiado el contrato social que tenemos con este Estado. Y si hoy no tenemos un Estado que quizás admite que haya baja intensidad dentro de lo que es una democracia. Es una democracia, pero hay democracias con alta intensidad y hay otras que tienen una intensidad media. Un Estado que no garantiza derechos laborales, un Estado que se corre al costado incluso para tratar de asegurarle la vida material a los argentinos, de darle algo de certidumbre a lo que es el día a día. Y en todo caso uno podría pensar, bueno, ¿qué ha pasado esta semana? Miren, el mecanismo está claro. El gobierno, es cierto, ha dado marcha atrás en estas 24 cuotas, por ejemplo, en el caso del gas, que son retroactivas, pero fíjese cómo va a quedar ese cuadro. ¿Por qué? Porque va a quedar firme lo que es la suba del 30% en la tarifa de gas, porque va a quedar firme lo que es la normativa que utilizaron las empresas para reclamar justamente este retroactivo, porque va a quedar firme una reducción en el presupuesto, porque el gobierno se va a endeudar en dólares para hacer ese pago y porque en definitiva son los sectores de ingresos más bajos los que van a terminar girándole recursos a aquellos sectores que tienen altos ingresos. La incertidumbre y el miedo han generado históricamente algún tipo de antídoto, y ese antídoto paradójicamente ha sido siempre la creación del Estado. Han sido siempre los Estados los que han buscado proteger a los vulnerables. Mire, un Estado no puede manejarse como una empresa, porque en definitiva, si un Estado se maneja como una empresa, quienes somos los ciudadanos de ese Estado terminamos siendo clientes. Y usted sabe perfectamente, y lo sé yo también, que si somos clientes de un Estado y nos quedamos sin plata, entonces corremos el riesgo de quedarnos también sin derechos. Acompáñeme que ya está con nosotros Eduardo Aliberti.